Cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Bueno, entonces buenas noches a todos. Vamos antes que nada a hacer una oración para ponernos en presencia del Espíritu Santo y empezamos con el tema que nos ocupa hoy. ¿Sí? Empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda indiferencia, toda pereza espiritual, todo miedo, todo temor, toda duda. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu gozo. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre estás con nosotros, a ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y empezamos esta enseñanza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy van a tener que estar muy atentos, porque vamos a ver un tema que es tremendo, ¿sí? Y yo sé que acá hay un buen nivel de católicos, ¿sí? Gente que conoce un poco su iglesia, pero yo les quiero mostrar hoy, con este título, ¿no?, de herejías sobre los dogmas católicos, les quiero mostrar lo que hoy el católico, desgraciadamente, tiene a mano para leer. Y desgraciadamente aquel católico que no está bien formado, que no está sólido en su fe, empieza a escuchar este tipo de cosas, y como son cosas que son inherentes al mundo, por ejemplo, el relativismo, una cosa que está hoy en todos los estratos de nuestra sociedad, se transmite a la iglesia. Entonces esto que vamos a escuchar parece una cosa lógica, parece una cosa lógica, pero la lógica se puede utilizar para algunas cosas y para otras no, y menos cuando hablamos de la fe, de la verdad, de la doctrina de la iglesia. Yo cuando les lea esto, espero que realmente los choquee, porque hay la mayoría de ustedes lo deben conocer, hay un centro bíblico, Verbo Divino, donde son todas estas cosas que se han armado, digamos, en honor a un ecumenismo que es falso. ¿Por qué? Porque, bueno, nuclean un montón de personajes católicos, protestantes, metodistas, etcétera, etcétera, más algunas personas que escriben revistas, que las autorizan, las ponen, y claro, los títulos con los que se presentan al católico son súper tentadores. Fíjense cómo se llama: Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana. Una cosa fantástica, una cosa así, pucha, mirá, yo que no entiendo la escritura acá o no la entiendo allá, acá tengo la gran posibilidad de ir formándome. Pero agarrás un artículo de esto y Dios me libre. Dios me libre. Mirá, yo lo que les voy a leer es lo único que leí del artículo, que estaba esperando el momento para hacer una charla así, y el resto del artículo lo hojeé nada más para ver cómo el demonio es tan astuto que utiliza un montón de cartas, de encíclicas de la iglesia en forma impresionante,
pero ustedes van a ver que la presentación del artículo, cuando lo leamos, es tremendo. Es tremendo. Y después lo vamos a desarrollar un poquito. Vamos a tratar de desarrollarlo, no con muchas citas bíblicas, porque esto no es un problema, digamos, no es un problema del protestantismo, es un problema del católico. Entonces, como nosotros creemos en la escritura, creemos en la tradición, creemos en el magisterio, lo vamos a tratar de argumentar más que nada sobre el catecismo y sobre alguna carta, una constitución, que ustedes todas deben saber, de Iberbum, del Concilio Vaticano II. Miren, se los voy a empezar a leer despacio, ¿sí? Muy despacito, para que ustedes puedan ir gustando de semejante herejía, porque es terrible. Ustedes se van a dar cuenta que si lo leemos despacio, ustedes se van a dar cuenta que todo tiene un foco profundo, ¿sí? De herejía por un lado, de apostasía por otro y de cisma por otro. Miren, vamos a empezar. El título de esto, miren cómo se llama: Deconstruyendo fundamentalismos en la Biblia y en la Biblia. Construir es construir, deconstruir es romper y tratar de hacer de nuevo, ¿no es cierto? Fundamentalismos en la Biblia, o sea que el enfoque de esto es tratar de desmitificar esto de que la Iglesia es fundamentalista, o sea, todo lo que la interpretación es fundamentalista y tiene que ser mucho más suelta, mucho más relativa como hoy, donde todo puede tener una idea, pero depende de quién lo lea, puede tener otra idea, que en el fondo es un protestantismo disfrazado, ¿sí? En la interpretación de que cualquiera puede interpretar la escritura como se le antoja. Y bueno, y para eso está este texto que traté de simplemente achicarlo lo más posible, para que ustedes vean y tomen conciencia, porque acá el problema es la conciencia, porque nosotros podemos decir, bueno, pues eso no me toca a mí, yo ya sé que eso a mí no me afecta, a mí no me hace mal, listo, pero ¿saben cuántas personas que están muy débiles en la fe escuchan esto y les parece fantástico? Miren, vamos a empezar a leerlo despacio. Dice: el fundamentalismo bíblico concibe la palabra de Dios como si fuese un texto dictado y editado directamente por Dios. Usan términos raros, pero la realidad es que la escritura fue inspirada por Dios y escrita por hombres a su medida, pero fue inspirada por Dios. Entonces podemos decir tranquilamente que Dios ha dictado la escritura, ¿o no? Entonces acá dice esto, que la palabra de Dios como si fuera un texto dictado y editado directamente por Dios. Si bien no son los términos correctos, ¿sí? Me inclino más a decir que eso está bien, a pensar de que Dios no lo hizo. Y miren cómo sigue: y como fue dado de una vez y para siempre, solo cabría su repetición mecánica. ¿Sí? O sea que el repetir en forma mecánica la doctrina católica sería algo que no estaría de acuerdo al pensamiento de esta gente. ¿Ok? Sigamos. Y escuchen, porque esto es terrible. Porque ustedes van a ver que toda esta predicación, porque es una predicación, por más que esté escrita, está apuntada a la iglesia. Está apuntada a la jerarquía de la iglesia. Y ahora se van a dar cuenta. Miren, esto sería igual a un tipo de incapacidad que tendríamos los seres humanos para preguntarnos y generar un pensamiento crítico respecto a los dogmas religiosos. Fíjense cómo vamos, ¿no? O sea, la Biblia parece ser que la dictó Dios, que es una mentira, según ellos. Por otro lado, dice que aparentemente, ¿cómo puede ser que nos hayan dejado un libro para que lo repitamos como loros toda la vida? Por otro lado, dice que nos están tratando de tontos, porque fíjense, nos están tratando como si nosotros no pudiéramos pensar y poder definir lo que es un dogma, si está bien o está mal, desconociendo absolutamente lo que significa un dogma. Fíjense cómo todo apunta a sacarle el derecho absoluto que tiene la Iglesia para la interpretación
y el depósito de la fe. Miren cómo sigue. Que bien sabemos, está hablando de los dogmas, que bien sabemos han sido generados por hombres que se creyeron, escuchen, que se creyeron en un momento dado con el poder de monopolizar el saber de la fe. A los fieles se les impide pensar. Fíjense cuánto veneno, ¿no? ¿Vieron cuánto veneno? Entonces, claro, voy y preguntas a los católicos mismos, te van a encontrar más de una vez que vos le preguntas a un católico, empezar a hablar de los dogmas y dice, no, bravo, yo soy católico, pero a mí no me vengan con los dogmas. Yo no soy dogmático. Si no sos dogmático, déjame decirte que no sos católico. Porque el catolicismo es dogma. Entonces, fíjese, dice, a los fieles se les impide pensar. Cuando en realidad, contra un dogma, sobre un dogma no hace falta ni siquiera pensar, hay que creerlo y punto. Ya vamos a llegar ahí. Dice, solamente se valida la repetición de unas verdades etnocéntricas y patriarcales. Miren cómo va cambiando el nombre, ¿no? La palabra patriarcal ya tiene que empezar a sonar un poquito, ¿no? Generando a partir de eso unas dinámicas de odio contra todo aquello o contra quienes se salen de los parámetros de la normalidad establecidas por aquellos hombres que bajo el argumento de la fe se conciben como los guardianes de lo establecido naturalmente por Dios. ¿De quién está hablando? De apóstoles, de los obispos, del magisterio de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia. Y por otro lado, fíjese cómo ponen la palabra esta, dinámicas de odio, ¿para qué? Para que cuando, bueno, ayer en el programa de radio estábamos hablando de esto y yo decía, ¿no? Porque la iglesia católica es la iglesia de todos, siempre fue la iglesia de todos. Que me digan alguna vez donde la iglesia no fue la iglesia de la misericordia, siempre fue así, siempre. Entonces, cuando hablan que la iglesia tiene esta dinámica de odio, es porque la iglesia es clara, y debe ser más clara todavía. La iglesia católica es la iglesia de todos, pero de todos con conversión. La iglesia católica no puede aceptar a todo y aceptar el pecado con el que venimos, y que sea una cosa que no haya que tratarla. Todos debemos tratar nuestro pecado, a través de los sacramentos, etcétera, etcétera. Pero fíjese que como pone la palabrita, dinámicas de odio. O sea, si no aceptamos a todo el mundo como es, o sea, estamos generando una dinámica de odio. O sea, pedimos la conversión del pecador y estamos generando que una dinámica de odio. No, porque eso es Cristo mismo. Con María Magdalena, que le dijo, yo no te juzgo, pero vete y a partir de ahora no peques más, es muy sencillo. ¿Sí? Fíjense cómo sigue esto. De este modo, las lecturas sexistas, escuchen, machistas, racistas, clasistas, escuchen, monoteístas, ¿sí? Como si habría otra lectura para hacer, ¿no? Xenofóbicas, homofóbicas, entre otras, circulan desde los púlpitos y las redes sociales bajo el argumento de la libertad religiosa, poniendo en entredicho los derechos individuales y colectivos. Y escuchen, esto es terrible lo que dice, y haciendo prevalecer la protección a las religiones sobre los derechos humanos. Primero está el hombre, luego está Dios. Vayan escuchando, esto es tremendo. Cuando lo desmenuzás es tremendo. En ese sentido, dice, la religión se antepone a todo tipo de marco legislativo o legal que proteja el principio de igualdad. Y escuchen lo que dice ahora. Ojalá que este aporte ético y crítico sobre los fanatismos e intolerancias religiosas, o sea, somos intolerantes, nos ayude a entender que el amor de Dios es tan amplio, escuchen, es tan amplio y plural que no hay cabida para la mezquindad y el odio, nuevamente, escuchen, entre todos, todas y todes. Miren cómo viene, fíjense cómo viene, pingui, 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 pingui. ¿A dónde terminamos? Ideología de género. Lo que pasa es que esto está escrito por cristianos.
Ese es el problema. Aquí esto está escrito por cristianos. Y si bien seguramente no, ningún sacerdote ha escrito esto, sí hay católicos en estos grupos, que eso es seriosísimo, porque esto es un ataque de frente contra la iglesia, contra la jerarquía de la iglesia, contra el depósito de la fe que tiene la iglesia, contra la asociación apostólica que tiene la iglesia, sobre el poder para interpretar la escritura y para mostrar al mundo lo que la revelación de Dios significa. ¿Se dan cuenta? Esto va directamente contra Dios. Y al último, miren cómo termina, porque es terrible. Dice, reclaman a ciegas obediencia a los dogmas, rechazando cualquier pensamiento crítico o científico alternativo. Y esta es la primera página. No me atreví a seguir perdiendo el tiempo leyendo más porque yo creo que no hay más que esto. Después vendrá el desarrollo. Y en el desarrollo es increíble la cantidad de cuestiones que ponen de concilios, de cartas de la iglesia. Como que esas cartas, esos concilios, esos escritos estuvieron avalando esto que están hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Esto a más de uno de ustedes les parecerá que una cosa que es extemporánea, que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, esto es el problema de hoy. Y es el problema que tenemos prácticamente dentro de la iglesia. ¿Sí? Donde vos vas a hablar con un católico y decir, mira, nosotros tenemos la verdad, lo primero que te va a decir una cosa, no, ¿cómo podés pensar vos, cómo puedes ser tan orgulloso, tan soberbio, tan así, para creer que nosotros solos tenemos la verdad? Sí, ese es el gran problema, sí, tenemos la verdad, porque la verdad es una, no dos, una. Y la tiene la Iglesia Católica, pero eso no es hablar de que somos personas que tenemos odio o lo que fuera, porque digamos que al Señor se le antojó, ¿sí?, en su plan de salvación, dejarle a la iglesia la revelación. Entonces, bueno, digo yo, pensaba, ¿no? ¿De qué? Porque, bueno, podría hablar 1 hora y media de esto, pero digo, o sea, por la palabra, hoy habiendo tantas opiniones, no tiene sentido. Así que digo, bueno, ¿de qué manera podemos dar una respuesta a esto, no? Y como le decía, digo, bueno, como esto no es netamente un problema protestante, porque es un problema que nos está afectando a nosotros dentro de la iglesia, ¿sí? Bueno, digo, trato de buscarle un poquito la vuelta por el lado del catecismo de la iglesia, y algunas citas bíblicas también, y algunas cartas de la Constitución de Concilio Vaticano II, para que sea bien actual. Y bueno, y busquemos la vuelta de entender esto. Porque esto es un ataque, como ya les digo, es un ataque directamente a la iglesia de Cristo. No hay otra cosa. Porque atacar los dogmas es atacar la iglesia. Entonces, bueno, yo voy a arrancar con una cita bíblica, porque me gusta arrancar con una cita bíblica, después nos vamos a meter en el magisterio, en el catecismo de la iglesia. Pero hay una cita que es hermosa, que es la primera carta a Timoteo, en capítulo 6, versículo 20, dice lo siguiente, escuchen. Dice, Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Y dice, Timoteo, guarda el depósito, está hablando del depósito de la fe, ¿no? Guarda el depósito, evita las palabrerías profanas y también las objeciones, escuchen, las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que las profesaban se han apartado de la fe. ¿Y saben cuál es el problema más grande? Que todas las personas que escriben este tipo de artículos, que hay miles, ¿sí?, son todas personas que han estudiado teología. Entonces, hoy estamos tan equivocados que escuchamos la palabra teólogo y nos sacamos el sombrero. No. Vos escuchás la palabra teólogo hoy, ponete bien el sombrero y ponete atento a ver qué es lo que predica. Porque hoy hay personas que estudian teología y son ateos. Hay personas que estudian teología y están metidos dentro de esta herejía modernista que hay hoy
que parece ser que hace 20 años para atrás la iglesia no existía y ahora parece que están descubriendo lo que no se descubrió en 2000 años. Locuras. Hay teólogos de distintos, de sectas, de iglesias que no son la iglesia católica, o sea, hay para todos los gustos. En definitiva, son todas personas que hablan de Dios. Por eso que empezamos el primer tema de los falsos profetas, porque nosotros tenemos que tener el discernimiento para saber si ese teólogo es un hombre de Dios, de iglesia, o es un falso profeta, por más que sea teólogo. ¿Sí? Ustedes fíjense, la mayoría de las personas que han hecho herejías importantes han sido todos monjes, todos católicos y formados. No eran personas que no tenían conocimiento. Lutero era un tipo muy formado. Y bueno, y tantos otros, ¿no? Entonces, bueno, el catecismo cuando uno se mete un poquito en el catecismo es extraordinario. Y a mí me gusta hurguetear un poquito en el catecismo porque el catecismo, si bien es duro para entenderlo, porque te lleva a estudiar mucho, es muy claro cuando en cosas muy puntuales, ¿sí? Entonces, lo que quiere hacer este texto es desvirtuar ¿qué? La tradición de la iglesia. No existe la tradición. Esos hombres que determinaron tal cosa eran hombres que lo determinaron porque ellos querían. O sea, te desvirtúa toda la tradición. Al desvirtuarte la tradición, te desvirtúa todo el magisterio y te deja solito la Biblia. Y como la Biblia la puede interpretar cada uno de acuerdo a su medida, que esa doctrina protestante, que ya está calada en la iglesia, tenemos un gran berenjenal donde tenemos miles y miles de doctrinas. Fe totalmente diferente dentro de la iglesia. Cuando Pablo dice muy claro en la carta a los Efesios que hay una sola fe y un solo espíritu. Entonces, fíjense, lo que vamos a tratar de hacer es meternos, hay una constitución, la constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, habla de todo este tipo de cosas y las deja muy claras, ¿sí? Y yo, bueno, lo busqué un poquito y lo encontré acá en el Catecismo de la Iglesia, donde va a hablar, a partir del numeral 74, nos habla perfectamente bien de la explicación de toda esta herejía enorme, y que se puede reflejar en Dei Verbum, a partir del numeral 7 en adelante. Pero miren que acá hay una cosa que es muy bonito, y me gusta cómo empieza, porque dice acá, en Dei Verbum 74, arranca con 1 Timoteo 2:4. Dice que el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Eso es central. No todos nos salvamos. El deseo de Dios es que todos nos salvemos. ¿Y de qué manera? Llegando al conocimiento pleno de la verdad. Esa palabra es central, verdad, 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 verdad. Si ustedes se fijan un poquito, ustedes van a encontrar que toda la clave de todo es la verdad. La verdad. No hay otra cosa. La verdad. Por eso que arranca acá de esta manera. Y después va a tomar otras citas más de Juan 14:6, donde la palabra dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y si quieren agregarle algo más a eso, pueden agregarle Juan 8:31, donde dice que si ustedes permanecen en mi palabra, seréis mis discípulos verdaderamente, conocerán la verdad de nuevo y la verdad los hará libres. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la Escritura, en 1 Timoteo 3:15, dice que esa verdad que es tan necesaria para la salvación del hombre se encuentra en la iglesia. Porque la Biblia tiene la verdad, pero no la garantía de la verdad, porque depende de quién utiliza la Biblia, se puede predicar una cosa o la otra. ¿Sí? No hay garantía, pero tiene la verdad. Y esa verdad Dios ha querido, ¿sí?, que sea depositaria ¿quién? La iglesia, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, fíjense, acá va a explicar, va a decir Dei Verbum 7. Dei Verbum 7. Miren lo que va a decir. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara para siempre, escuchen, íntegro. Íntegro, la verdad no está separada un poquito allá, otro poquito allá, otro poquito allá y otro poquito nosotros. No, 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 no. La verdad está en forma íntegra, ¿sí? Y fuera transmitida a todas las generaciones.
No, una generación es una partecita de la verdad, otra. ¿Por qué? Porque lo que no pueden entender el protestantismo, no pueden entender todos aquellos que están fuera de la Iglesia Católica, y hoy, desgraciadamente, muchísimos católicos, que la revelación se cerró hace muchísimo tiempo. La revelación se cierra con el último apóstol, punto, no hay más revelación. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el numeral 76 nos va a decir el Catecismo de la Iglesia que hay dos formas de transmisión de esta verdad. Una, oralmente, ¿sí? Obviamente, porque esto es central. Primero que fue la tradición, porque a partir de la tradición, ¿sí? Por eso que la Iglesia es apostólica, porque lo primero que ocurrió, ¿qué fue? Que los apóstoles, al estar 3 años con el Señor, elige a 12, se los lleva, les enseña, luego los envía a predicar, que lo que él les había enseñado, no los manda a escribir absolutamente nada. La Biblia se escribe después en referencia a, ¿qué? A las cartas que los mismos apóstoles fueron escribiendo a ciertos lugares, ¿sí? Pero eso se ocurre recién en el año 382, con el Papa San Dámaso I, en el Concilio Romano, ¿sí? Y después en el de Cartago se termina de redondear el canon bíblico. Lo único que existía hasta ese momento, esas cartas que estaban por todos lados, y el canon de Alejandría, la Septuaginta, que eran los 46 libros del Antiguo Testamento, que era lo que utilizaban los judíos. Entonces, fíjense una cosa que es hermosa, porque la Iglesia dice que esa transmisión fue primero por tradición y luego por los escritos. ¿Sí? Eso sigue estando ¿dónde? En Dei Verbum 7. Y esto no está escrito hace 300 años, 200 años. Esto está escrito hace muy poquitos años. Concilio Vaticano II. ¿Sí? Entonces no pueden echar la culpa de que esto que yo estoy leyendo no es una cuestión de hace tantos años y todo nuevo. No. Eso no existe. Entonces fíjense cómo el mismo catecismo y siguiendo la misma línea de Dei Verbum 7, luego va a cambiar al 8, nos va a decir alguna cosa que es importantísima. Miren, dice, para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. ¿Eso qué se llama? Se llama sucesión apostólica. Porque la sucesión apostólica, ¿qué es? Es la garantía, escuchen, esto es central. La sucesión apostólica es la garantía a la fidelidad de la doctrina de Cristo. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos predicando y tenemos a mano la doctrina de los apóstoles? Justamente por la sucesión apostólica. Si no, no habría forma. Si no, todo eso hubiera cambiado. Por eso que gracias a Dios tenemos en la Iglesia el magisterio y tenemos la tradición. Por eso que se puede cambiar algo, hoy está todo muy convulsionado, lo que fuera, pero en el tiempo, el Espíritu Santo, con los concilios y las formas que tiene la Iglesia, para seguir manejando esa barca, que vaya bien derechita como debería ir, a pesar de los zarandeos que hay hoy, siempre todo va a seguir en línea ¿qué? A la tradición apostólica. Esa sucesión que nos garantiza que estamos en el lugar correcto y en el camino correcto y predicando la fe de la doctrina de Cristo en forma correcta. Por eso se lo repito, es la garantía a la fidelidad de la doctrina de Cristo. Eso es la sucesión apostólica. Y fíjense cómo va a seguir hablando, porque esto es central. Miren lo que dice, seguimos en el 77, el numeral 77 del Catecismo. Dice, en efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar, escuchen, por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Por eso que cuando uno escucha, hay que cambiar la iglesia, hay que hacer una iglesia nueva, hay que... No, eso es una locura. Eso es todo una locura. ¿Sí? Porque esa transmisión de esa doctrina se tiene que desarrollar y llevar hasta el fin de los tiempos. No hasta que aparezca un aterrizado y dice, bueno, hasta acá, a partir de acá la cosa es distinta. No. Si el hombre ha cambiado, el hombre ha cambiado. Cristo es el mismo, siempre. ¿Sí? Miren cómo sigue. Y acá lo dice muy bonito, ya pasando a Dei Verbum 8. ¿Sí? Va a decir, esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición. En cuanto distinta, escuchen, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura,
aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la tradición, la Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva, escuchen, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Y nosotros que somos fieles, laicos de la Iglesia, lo único que tenemos que hacer es escuchar este mensaje. Miren cómo sigue. Las palabras, dice, de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuya riqueza va pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la liturgia. ¿Por qué? Porque la liturgia es la forma que tiene la Iglesia de orar y a su vez es la forma que tiene la Iglesia de creer, porque nosotros creemos lo que oramos en la liturgia. ¿Me entienden? Eso es central, eso es muy importante. Con respecto ahora a la tradición y a la Sagrada Escritura en conjunto, ¿sí? Son dos cosas, ¿sí? Que una vez que ya se establece el canon bíblico, con los 73 libros en la Sagrada Escritura, la tradición y la Escritura están íntimamente relacionadas. No puede separar una cosa de la otra, ¿sí? Recuerden ustedes que allá en Juan 20:30 dice la Escritura que muchas cosas no se han escrito en el libro, ¿sí? Muchas cosas faltan de Cristo que no se escribieron en la Escritura, ¿ve? Porque no hubieran alcanzado los libros para escribir, pero lo que está escrito es para que uno crea y creyendo se salve, así dice la Escritura. Por eso que, fíjense que dice el numeral 81 del Catecismo de la Iglesia, va a decir una cosa que es muy importante. Dice que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos, escuchen, esto es muy importante, porque hoy hay un problema con la tradición. No queremos escuchar la tradición, no queremos escuchar lo que pasó en el Concilio de Trento, no queremos, no, es ahora, es todo lo de ahora, todo modernito. Pero fíjense lo que dice la misma Iglesia, dice que tanto la tradición como la Sagrada Escritura se han de recibir y respetar, escuchen, con el mismo espíritu de devoción. ¿Por qué? Porque el magisterio de la Iglesia está al servicio de la Escritura. ¿Me entienden? Entonces esto es central, no nos podemos desviar de esto, porque si no nos transformamos ¿en qué? En personas que tenemos una fe distinta a la fe de la Iglesia. Y tenemos el riesgo de poner en juego que nuestra fe, y cuando ponemos en juego nuestra fe, no hace cosa que nos pase como le pasó a Tertuliano. Tertuliano fue un padre de la Iglesia que tiene unos escritos extraordinarios sobre la Iglesia, y la Iglesia los utiliza para predicar, para enseñar. Los padres de la Iglesia. Resulta ser que Tertuliano un día escuchó una herejía de un monje, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, de Montaigne, creo que era, y se fue de la Iglesia. Se fue, apostató de la Iglesia. Por eso que nunca podemos estar tranquilos, ¿sí? Quietos, no pasa nada, no nos preocupa nada, no participamos en nada, porque la fe hay que cuidarla. Y el demonio siempre está atento ahí a ver por dónde se mete, por dónde cala en el corazón del hombre, ¿sí? Y estas cositas que estamos viendo y esos escritos hoy pululan en la Iglesia. Y si no estamos preparados para decir, no, mira, esto no decía así, no es porque a mí no es porque yo sé que eso no va. No, tenés que tener argumento. Hoy hay que tener argumento. Desgraciadamente, hoy la Iglesia está lleno de santos Tomás, que necesitan ver, necesitan escuchar, bueno, y listo. Entonces uno tiene que estar preparado ¿para qué? Para poder argumentar. ¿Para qué? Justamente para ayudar a la salvación de esa persona que cuando tiene la duda, no se olviden que la duda la pone el demonio. El demonio pone la duda. Después el hombre se encarga de darle barrilete a la duda y termina fuera de la Iglesia. Entonces fíjense qué bonito, porque va a decir acá una cosa interesante, también lo va a decir Dei Verbum, Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, en el numeral 10.
Y esto es central. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos que saber que el depositum fidei, el depósito de la fe, Dios se lo dio a la iglesia en su integridad, completa. Por eso que la iglesia tiene la verdad completa. Y al que le parece que eso es un poco de soberbia, orgullo, lo siento por él. La iglesia tiene el depósito íntegro de la fe. Y lo va a decir en el numeral 84, que se los voy a leer ahora, que dice, el depósito de la fe contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, escuchen, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera, escuchen, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y infieles, escuchen, en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Eso es central, eso es central. Y acá hay una cosa que es importante, porque habla un poquito de la sucesión apostólica esa que hablamos hace un ratito, que va a decir en el 85, en Verbo 10 sigue en el mismo numeral, que esa interpretación auténtica de la palabra de Dios, ya sea oral o escrita, es transmitida por sucesión apostólica de los apóstoles a través luego de los obispos y así sucesivamente, a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para que a nosotros nos llegue íntegra y fidedigna la doctrina de Cristo, que es la única garantía que tenemos. Es la única garantía que tenemos. Ustedes fíjense que nunca un concilio de la iglesia puede estar en contra de otra determinación que se tomó en un concilio anterior. Y si los hay, en algún momento eso se va a corregir. ¿Saben por qué? Por una cosa que es muy sencilla. Dios dejó, allá está en Juan 16:13, Dios dejó a los apóstoles, dejó que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. ¿Para qué? Para que nos revelara lo necesario para conocer cuál era la revelación de Dios, cuál era el plan de salvación de Dios para el hombre. Entonces, ¿qué ocurre? De ahí no nos podemos salir. ¿Me entienden? De ahí no nos podemos salir. Entonces, ese Espíritu Santo le ha revelado a la iglesia lo que Dios quería que la iglesia supiera para que eso se mantuviera durante siempre a través de la sucesión apostólica. ¿Sí? De obispo en obispo. Y ahora vamos a leer una partecita acá, que es interesante, que dice que en el 88 dice que el magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Es decir, cuando propone, escuchen, de una forma que obliga. A nosotros no nos gusta la palabra obligación, ¿sí? Pero el magisterio de la iglesia, ¿sí?, nos obliga como cristianos a una adhesión irrevocable de la fe. Porque nos propone que las verdades reveladas por el Espíritu Santo de la iglesia, ¿sí?, y la iglesia nos las propone y nosotros tenemos que aceptarlas. Entonces, fíjense qué bonito es esto, que va a decir, para terminar un poquito con el catecismo de la iglesia, en el numeral 95, fíjense qué bonito lo va a decir acá, porque va a decir que la santa tradición, escuchen, la santa tradición, hoy en tela de juicio, la santa tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, escuchen, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, a imagen de la Santísima Trinidad. Entonces esto es central. ¿Por qué? Porque que esas tres patas actúen en forma conjunta, ligadas, y no haya modo de que estén separadas, miren lo que dice el Señor. Dice, esas tres cosas, bajo la acción del Espíritu Santo que está en la iglesia, escuchen, contribuyen
eficazmente a la salvación de las almas, que es el fin de la iglesia. No hay otro. La iglesia no está para hablar bonito, para que a todos nos guste estar en la iglesia, no. Eso los Boy Scouts o lo que sea. La iglesia está, ¿para qué? Para la salvación de las almas. ¿Y de qué manera? Transmitiendo de generación en generación, siglo por siglo, hasta el fin de los tiempos, ¿de qué? De la doctrina de Cristo. Doctrina que fue confiada en su totalidad a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y la cual tiene la sucesión apostólica que asegura que esa doctrina sea fiel al día de hoy, después de 2000 y pico años. ¿Me entienden? Entonces, bueno, acá hay un gran problema, porque hoy tenemos un serio problema con respecto a los dogmas. ¿Sí? Entonces vos escuchás, vos hablar de dogma en la iglesia, yo me río porque a mí, bueno, esto para mí es de todos los días, sinceramente de todos los días. Y duele a veces un poquito, ¿no? Duele porque, así como yo siempre lo digo, esto lo repito tantas veces, digo, así como el protestante te agarra una Biblia y dice, no, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice, y cuando decís, bueno, para. Sentate ahí, abrí la Biblia y léeme donde la Biblia dice lo que me está diciendo y la Biblia no dice. Entonces es un problema, ¿me entendés? Si me decís que la Biblia dice, léeme lo que vos estás diciendo que la Biblia dice. Y resulta ser que la Biblia no dice. Hoy nos pasa a los católicos con respecto al Concilio Vaticano II. Porque el Concilio Vaticano II dice, no, el Concilio Vaticano II no dice lo que vos estás diciendo. No lo puede decir. ¿Me entienden? No, porque el espíritu del Concilio Vaticano, no. El espíritu del Concilio Vaticano estuvo cuando estuvo el Concilio Vaticano. Fueron escritas las constituciones, etcétera, pero que hay un problema. El Concilio Vaticano II no dice que a partir de ahí la iglesia es otra. No, la iglesia es la misma de siempre. No hay forma que la iglesia sea otra. Por eso que hay que estar muy atentos, porque lo que tenemos hoy son herejías internas muy serias, que nos alejan de Dios. ¿A ustedes por qué les parece que faltan vocaciones? Si es lo mismo ser católico que ser protestante, ¿quién va a querer ser cura? Si yo me salvo en cualquier lado, ¿cómo voy a querer ser yo cura si tengo que hacer voto de pobreza, de obediencia, de castidad, no puedo tener familia, no puedo tener hijos, no puedo tener un auto, no puedo un peso, no puedo nada? Y un pastor se hace la gran vida y te venden como que es lo mismo. Póngase a pensar quién va a querer ser cura. Yo no. Yo no. Bueno, yo estoy casado, ¿eh? Pero si me tocaría, sería una cosa muy loca si yo entendería esa. ¿Cómo voy a ser cura si es lo mismo ser pastor? Si es lo mismo ser un hindú que cree en una vaca. ¿Me entienden? Y eso anda dando vuelta, que es una herejía complicada. Es una herejía complicada porque si ustedes se meten en el catecismo y buscan el primer mandamiento de la ley de Dios, te va a decir que amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, pero cuando empieza a desgranar ese mandamiento, te va a decir que los pecados contra el primer mandamiento son el pecado contra la fe, la esperanza y la caridad. Y los pecados contra la fe son la herejía, la apostasía y el cisma. Entonces la cosa no es tan sencilla, porque una herejía es un pecado contra la fe. ¿Y un pecado con qué? Contra Dios mismo. Entonces, bueno, la cosa ya empieza a complicarse, ¿sí? Porque hay una sola fe. Entonces, bueno, yo pensaba, digo, ¿cómo puedo hacer yo para, en una charla corta, poder hablar de los dogmas? Haciendo alguna preguntita, con una contestación y una explicación, ¿sí? Y bueno, se me ocurrió utilizar las cosas que hoy están en la iglesia y hacen daño a la iglesia, ¿sí? Porque ahí se habla de una iglesia nueva, imposible. ¿Cómo se puede concebir un católico formado? ¿Cómo puede concebir una iglesia nueva? No le puede entrar en la cabeza a ningún católico que hace una iglesia nueva. Para nada, no hay forma de entenderlo. Entonces, bueno, yo traté de explicarlo con algunas preguntas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿la iglesia tiene que cambiar
Porque fíjense que hoy a veces vos escuchás y se hablan barbaridades de otras épocas de la iglesia. O sea, haciendo una valoración del momento actual. Uno no puede valorar el siglo VIII o el IX con la mente del siglo XXI. Es imposible. No hay forma. Hay una evolución del hombre enorme, de la ciencia, de todo. Lo que no quiere decir que la doctrina haya cambiado, la doctrina es la misma. Han cambiado ciertas cosas, ¿sí? Entonces, no podemos hacer una valoración de 300, 400, 500 años atrás con el tiempo de hoy. Por eso que es importante el discernimiento. El cristiano, si tiene una virtud que tiene que tener y desarrollarla a fondo, el discernimiento. Si no tiene discernimiento, es un gran problema. Entonces, fíjense ustedes que la pregunta es, ¿la iglesia tiene que cambiar? No, evidentemente que no. Lo hemos escuchado recién, absolutamente, que toda esa transmisión de la fe, etcétera, etcétera, tiene que ser por siempre. Entonces, miren, yo hice esto, dice, porque, ¿qué es lo que se dice? Bueno, que la vida es un continuo movimiento. Y cierto que claro que es un continuo movimiento. Hace, qué sé yo, hace 100 años se tiraba, ¿cómo se llama? Para hacer el arado lo tiraban con bueyes, después aparecieron las máquinas. Y bueno, claro, obviamente que el mundo va cambiando y desde ese punto, para ese tipo de situaciones, es favorable, es bueno. Que el mundo vaya cambiando, que la vida sea un movimiento y nos vamos acomodando ese movimiento. Pero eso es una cosa. Y la otra cosa es creer que esa verdad que ya está revelada hace tantos cientos de años, pueda ser cambiada por otra verdad, porque ya la verdad no sería la verdad, y ya Cristo no sería el camino, ni la verdad, ni la vida, habría otra verdad. Hoy ya nos quieren hacer creer que ese Cristo de la cruz no se puede, ya prácticamente ni lo miramos, ya ni miramos el Cristo de la cruz, ya miramos ese Cristo que anda caminando con nosotros todos los días por el jardín, que va para acá, que va para allá, pero nos olvidamos del Cristo que está en la cruz, estampando todas nuestras chancherías, ¿sí? Todas nuestras cochinadas, nuestros pecados, todos los días ahí en la cruz. No olvidamos de eso. Nos olvidamos del infierno, de la salvación de las almas, nos olvidamos de nada, todo. O sea, vivimos un cristianismo más ateo que otra cosa. Un ateísmo humanista, como dicen muchos. Así. Ya la caridad no es la caridad en sí, la caridad ya es que parece que todos somos buenos, todos nos preocupamos por lo demás, pero de palabra. ¿Sí? La acción, la obra ya desaparece. Miren, yo acá, bueno, les leo esta partecita que puse, hay verdades definitivas y los dogmas son verdades definitivas. Porque eso es el problema, que un dogma es una verdad dada por quién, por la iglesia, pero por inspiración de quién, del Espíritu Santo. Nosotros, un dogma del siglo II, del siglo III, del siglo V, VI, es palabra de Dios. Y hay un problema, porque nosotros vivimos 70, 80, 90 años y nos morimos. Pero el Espíritu Santo es Dios. Dios Padre, y el Hijo es el Hijo y es Dios. Y están fuera de la materia, están fuera del tiempo, están fuera del espacio. No pertenece a lo que nosotros tocamos, vemos, sentimos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos viven en un presente permanente, que es el mismo presente permanente que nosotros vamos a vivir cuando estemos en el cielo, no antes. Entonces, que lo que para nosotros es 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, para Dios eso no es nada. ¿Me entienden? Entonces no podemos nosotros pensar que lo que dijo Dios hace 500 años, 600 años, hoy cambió de opinión. No, por favor, ¿de qué estamos hablando? Es lo mismo que yo le digo yo a un químico, le digo, mira, vamos a hacer una cosa, ¿cómo es la fórmula del agua? H2O, perfecto, mira, a partir de ahora vamos a hacer una cosa, vamos a cambiarla por NH3, me mira y me saca corriendo, es decir, ¿cómo te voy a cambiar la fórmula del agua por la forma del nitrato, NH3? ¿Qué me estás hablando? ¿Estás loco vos? Bueno, eso es lo que quiere ser católico, a veces, con su propia fe. Cambiarla para que sea moderna, no puedes cambiar, no se puede cambiar. Miren, otra cosa que está importante, que es importantísimo, porque te dicen que el Concilio Vaticano II fue algo que inspiró la adaptación a los tiempos modernos. O sea, hay que ver que estos dogmas se tienen que adaptar a los tiempos modernos. ¿Sí? Y allá en Lucas 15 lo que decía
el Señor cuando le pedían un signo, dice, el único signo que le voy a dar es el signo de Jonás. Y el signo de Jonás es la representación de la perspectiva de qué? De la muerte, es el signo que les voy a dar. Ahí tienen la vida. Ahí tienen la vida o tienen la muerte, ahí la tienen. Entonces, miren, es hermoso esto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos adaptar a los tiempos. Dios no se puede adaptar a los tiempos del hombre. Porque Dios no tiene tiempo. Entonces, miren, lo voy a leer lo que puse acá, ¿no? El contenido de los dogmas es inmutable. Pero la formulación de ese contenido, esto sí es importante, ¿eh? Esto sí es importante porque todo tiene su parte concreta, ¿sí? Y después tenés algo para entender. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero hasta ahí, no más. Y que es lo siguiente, dice que de ese contenido, ¿sí? Del dogma, se puede desarrollar. Escuchen, desarrollar, no evolucionar. Porque está esta historia de que, no, los dogmas evolucionan. No, la evolución significa que de algo que es esto hoy, mañana se transforma en otra cosa. No, eso no. El dogma puede desarrollarse, no evoluciona, se desarrolla. Pero escuchen, ¿para qué? Acá, a ver, lo voy a decir con las palabras acá que están bárbaras. Para acomodarse mejor al modo de hablar de los tiempos. Eso sí, por eso que el Concilio Vaticano II, ¿sí? Fue un concilio pastoral, no dogmático. El Concilio Vaticano II no puede cambiar ningún dogma, porque no fue dogmático, fue pastoral. ¿Para qué? Para ver la forma de cómo hacer para llegarle con el Evangelio de mejor manera al hombre de hoy. Y evidentemente no se está logrando. Porque nos hemos ido del centro, de las verdades de la fe. Y al hombre de hoy, que es un todoterreno, que está con las redes, que está con todo, le hablamos como si fuera un bebé, un lactante. Ay, que Jesucito, ¿me entendés? Y hoy estamos con la tecnología, con todo a full. Hoy a los chicos de 10 años, le hablamos el bebé en la iglesia como si fueran unos tontitos, y esos pibes en 2 años entran al secundario y son correcaminos. Es necesario hablar la palabra como Dios la manda a hablar, para que se entienda. Por a mí cuando me escuchan hablar, dicen, no, vos sos muy duro. Que yo, ¿cómo muy duro? ¿Vos me entendés o no me entendés? Y sí, y lógico. No, pero bueno, por ahí alguien que, no. Dios hace que la palabra tuya salga como salga, se escuche si Él quiere que se escuche. Y si no, lo siento. No es obra tuya, es obra de Dios que te escuchen. Así que no nos creamos que nosotros podemos convertir absolutamente a nadie. El hombre no puede convertir a nadie, ¿sí? Y Dios lo utiliza a uno u otro de la manera que de acuerdo al carisma que tenga. Entonces, miren, esto es central. O sea, que el magisterio de la iglesia puede ir mejorando de un modo de expresar, el modo de expresar las verdades en las que creemos. Pero escuchen, esto es central. Pero ninguna formulación dogmática del futuro puede contradecir el sentido de las anteriores formulaciones, sino solamente completar lo que ya ha sido expresado por ellas. ¿Me entienden? No hay forma que se pueda cambiar un dogma a futuro. Ha habido problemas en la iglesia, ha habido serios problemas en la iglesia con respecto a estas cosas, y siempre en un momento dado se ha corregido. Siempre, porque el hombre comete errores, etcétera, etcétera. Pero siempre la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, en un momento de su vida, la iglesia corrige lo que está mal. Miren, les pongo un ejemplo. Duro el ejemplo, pero bueno, es duro. ¿Qué va a ser? Amor y Leticia. Yo pregunto, ¿cómo puede el pueblo de Dios, los sacerdotes especialmente, interpretar que en Amor y Leticia el Padre, el Santo Padre, manda una orden, indirecta o directa, pónganle como quieran, de que los juntados en segundas nupcias con una mujer, o sea que están en adulterio permanente, pueden comulgar? Miren cómo la cosa es complicada, porque de ninguna manera Amor y Leticia dice eso, aunque es medio ambiguo, pero no es concreto. Tampoco, si fuera concreto, se puede creer. ¿Saben por qué? Porque eso atenta contra el 6º mandamiento de la ley de Dios.
¿Me entienden ustedes de qué estamos hablando? No podemos hacer, esto no es digamos, un cuadernito donde ponemos la reglamentación para manejarnos acá en el otro, apaga en el coche. No, acá estamos hablando de la ley de Dios. ¿Me entienden? Y hoy estamos en un mundo donde el ataque está centrado en ¿qué? En el sexto mandamiento. Todo lo que es sexual. La castidad, olvídate, el concubinato no pasa nada, el adulterio no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Libertad absoluta con lo sexual. Sacamos de la ley de Dios el mandamiento número 6 y seguimos tranquilos sin ningún tipo de problema. Una locura. Por eso que es muy claro el mismo catecismo de la Iglesia, que no hay nada a futuro que pueda cambiar un dogma. Y bueno, ni hablar de la ley de Dios. ¿De qué estamos hablando, por favor? Una locura. Bueno, otro problema más. Ya vimos dos problemas. Primero, que los dogmas se tienen que adaptar a los tiempos. Los dogmas no se adaptan a los tiempos. Es el tiempo el que se adapta al dogma y se busca la forma de que ese dogma se interprete de la mejor manera posible para los tiempos que uno está viviendo. Por otro lado, que la Iglesia no tiene que cambiar. No va a cambiar nunca. Y otra cosa, vamos a seguir con 2 o 3 más y ahí ya terminamos. Miren, otra cosa, dicen que la revelación continúa. Eso yo lo he escuchado, lo escucho, no te voy a decir todos los días, pero lo he escuchado tantas veces. Como que la revelación continúa. La revelación se acabó con el último apóstol y eso parece ser que no lo entendemos. Seguimos buscando una revelación que ya está revelada. No hay más, no hay más. Lo único que le queda a los obispos, después los apóstoles, es transmitir en forma fiel esa revelación que Dios dio a través de quién? De los apóstoles. No hay más. Por eso que la Iglesia es apostólica. Miren lo que escribe acá. Dice que la revelación fue un hecho histórico y no puede crecer el número de verdades reveladas contenidas en el depósito de la revelación, que es la Sagrada Escritura y la tradición. Porque este depósito quedó cerrado con la muerte del último apóstol. Escuchen, ninguna verdad puede añadirse a la fe católica que no esté contenida explícita o implícitamente en el depósito revelado. Lo único que cabe es una mayor explicación de los dogmas, pero conservando el mismo sentido, que es definitivo e indeformable, una vez definido por la Iglesia. Para que una cosa sea dogma de fe, escuchen, es necesario que haya sido revelada por Dios y que la Iglesia así lo declare, bien sea por una declaración solemne o por la enseñanza de su magisterio ordinario. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo. Miren, por ejemplo, la resurrección de Cristo no es dogma católico. ¿Por qué? Porque todos creen que Cristo resucitó. Entonces la Iglesia no tuvo que hacer ninguna cosa rara para decir que Cristo resucitó, porque todo el mundo lo cree. Mañana, si aparece una herejía grande donde se ponga en tela de juicio que Cristo resucitó, la Iglesia se verá obligada, ¿sí?, a través de un concilio como corresponde, ¿sí?, y a la luz del Espíritu Santo, de declarar el dogma de la resurrección de Cristo, que no existe. No existe porque no es necesario. ¿Por qué? Porque un dogma no es algo que la Iglesia inventa en el momento para que la gente crea. No, es algo que la Iglesia siempre ha creído, porque fue revelado. ¿Me entienden? Por ejemplo, la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es dogma. ¿Por qué? Porque la Iglesia creía firmemente, con sus argumentos como corresponde, en la Santísima Trinidad, 3 personas, un Dios, ¿sí? Pero bueno, había problemas dentro del pueblo católico, entre las herejías que había, etcétera, etcétera. Entonces la Iglesia tuvo que definir que había un Dios en 3 personas, que es la famosa Santísima Trinidad, que es lo que creemos los católicos. Y eso sí es dogma. Fíjense una cosa, cuánto hace que la iglesia griega y tantas otras de Oriente siempre crecieron en la Asunción de María. La Iglesia Católica siempre creyó en la Asunción de María. Y fíjense que el dogma recién se viene a establecer en el año 1950.
hace 70 años atrás. Había problemas con eso, había dudas dentro de la iglesia, como eso ya estaba definido, y era así, la iglesia casi lo define como dogma. ¿Para qué? Para que la iglesia lo crea sí o sí. Punto. No es más si me parece, si no me parece, no me importa lo que te parece. Si sos católico, no creer en un dogma es una herejía. O sos o no sos. Así de sencillo. Miren el otro dogma, la Inmaculada Concepción de María. Siempre la iglesia predicó, etcétera, etcétera, que María, ¿cómo se llama? Era inmaculada, que nació sin pecado, y no había otra manera que no sea así. Y bueno, en el momento donde hubo dudas, etcétera, etcétera, la iglesia acá se define que la Inmaculada Concepción de María, año 1949, por Pío 9. ¿Me entienden con el tema? O sea, no es que un dogma se hace en el momento porque hay que hacerlo, porque la iglesia le llegó la revelación del Espíritu Santo, tal cosa. No. Todos los dogmas que se definen ya están dentro de la iglesia, son cosas que se creen, se practican desde siempre. Y llega un momento que es necesario dogmatizarlo. ¿Sí? Y hay otras cosas que no son necesarias como dogmatizarlo. Fíjense, lo más importante quizá la resurrección de Cristo, donde vence la muerte y resucita, se va al Padre, eso no es dogma. Pero obviamente que es creencia y es parte de la revelación. Por eso que no todo es dogma. Miren, bueno, era un poco la pregunta que seguía después. Bueno, la expliqué toda ahora, ¿no? Esto es importante, dice, ¿la iglesia puede seguir buscando esa revelación? Sí, escuchen, la revelación ha terminado, pero nosotros debemos usar nuestra inteligencia para explorar el dato revelado. Eso es otra historia. Explorar ese dato revelado, deduciendo verdades que a primera vista no aparecen claramente explícitas en el mismo, pero que no por eso dejan de estar contenidas virtualmente en él. Escuchen, esto es central. La garantía de lo que así descubrimos está en la Iglesia, portadora de toda la tradición cristiana e intérprete autorizada de la Escritura Santa. ¿Qué significa esto? Una cosa muy sencilla, que nosotros, a la luz de un dato revelado, podemos ver las aristas que ese dato revelado puede llegar a hablarle al hombre de hoy. Pero eso no significa que nosotros podamos cambiar la esencia de ese dato revelado. ¿Me entienden? La esencia de ese dato revelado no se puede cambiar, nunca. ¿Sí? Y esto es importante. Y esto es lo último, creo. No, lo penúltimo. Y esto sí me preocupa mucho. Miren, hay un sacerdote, no sé si decirles el nombre o no, para que lo busquen o no, porque es un ex sacerdote, la iglesia ya lo sacó del juego, pero está haciendo un poco de daño y bastante importante hasta en algunos seminarios. Miren lo que le digo, para que vean qué complicado es esto. Álvarez, apellido. De Santiago del Estero, bueno, la iglesia, bueno, el tipo predicaba su creencia, que no tenía absolutamente nada que ver con la iglesia, así que la iglesia le prohibió que predicara, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí anda con su apostasía, enseñando al mundo barbaridades. Barbaridades como qué, les digo algunas, que Adán y Eva no existieron como personas, que el diluvio no existió, que lo de Babel es una mentira, que lo del paso del Mar Rojo, o sea, toda la demostración científica, o sea, le quitan a Dios todo lo que es sobrenatural. Terminan armando un Dios totalmente natural y muy compañero del hombre, muy parecido, o sea, no tiene mucha diferencia, es un gran amigo, una cosa así, pero le quitan todo lo sobrenatural, Entonces nos llevan para otro lado, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa que esto es importante. ¿Por qué? Porque es un teólogo. Por eso que decía que tenga mucho cuidado. Porque es un teólogo. Y las otras cosas que dice, por eso, pues, si las quieren buscar, búsquenlas ustedes. Acá y más cuando lo meto en YouTube y otras cosas, no me animo a decirlo porque ya es un despropósito, arruinaría todo el video. ¿Pero por qué? Porque los teólogos de hoy
a través de su orgullo, no todo, no, obviamente que no, pero tratan de suplantar al magisterio. El conocimiento que a veces obtienen del supuesto Dios que están aprendiendo a ver, quieren suplantar el magisterio. Y eso es tremendo, porque volvemos a lo de siempre, el magisterio de la iglesia, ¿sí? Es el que tiene el depósito, la iglesia tiene el depósito absoluto, completo de la fe. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo un teólogo es útil para la iglesia? Cuando entra en esto de escudriñar esa verdad revelada, le aporta un matiz nuevo a ese dato revelado sin modificarlo, y la iglesia lo toma como algo bueno y verdadero y lo presenta al pueblo, que no le modifica el dogma en absoluto, pero le da claridad a ese dato que ya está revelado. No como muchos que lo que quieren hacer que es cambiar el dato revelado. Y eso no se puede. Miren, y esto se lo voy a leer porque es muy importante y lo pueden encontrar en Lumen Gentium 25. Lumen Gentium 25, también Concilio Vaticano II. Y esto es central, porque ya esto es hoy es un problemón, pero ya Juan Pablo VI ya había visto este problema. Y escribe esto, escuchen, dice, es función del magisterio definir los contenidos de la revelación, no de un teólogo. El título es, escuchen, no sé si se los dije, perdón, ¿los teólogos pueden suplantar el magisterio? Porque hoy la gente le cree a cualquiera. Entonces la pregunta es, ¿los teólogos pueden suplantar el magisterio? La respuesta es no. Vamos a explicarlo. Es función, dice, del magisterio definir los contenidos de la revelación. La teología, escuchen, no debe suplantar al magisterio. La última palabra siempre la tiene el magisterio. Algunos teólogos que critican la doctrina del magisterio de la iglesia, después quieren que sus opiniones, escuchen, personales de ellos, sean doctrinas infalibles. Y eso es lo que está pasando hoy. A propósito de esto, dijo el Papa Pablo VI a los participantes, escuchen, en el primer Congreso Internacional de Teología del Concilio Vaticano II, no en cualquier seminario por ahí, no. Pablo VI, en el primer Congreso Internacional de Teología del Concilio Vaticano II, 1 de octubre de 1966. Escuchen, los teólogos deben investigar el dato revelado para iluminar los artículos de la fe. Miren qué bonito, ¿Cuál es la función del teólogo? Eso, investigar el dato revelado para iluminar ese artículo de fe. Pero sus aportaciones quedan sujetas a las enseñanzas del magisterio auténtico. No pueden ir a contraparte del magisterio auténtico. ¿Me entienden? Su preocupación de los teólogos ha de ser proponer la verdad universal creída en la Iglesia bajo la guía del magisterio más que sus ideas personales. Fíjense cómo Pablo VI ya estaba prediciendo lo que está pasando hoy. Hoy cada cual tiene su propia doctrina. Y Pablo dice, claro, una sola fe, un solo espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es Dios. El espíritu no puede hablar de dos maneras diferentes. El espíritu no puede hablar de dos maneras diferentes. A mí me da risa porque me dicen, che, pero ¿cómo te das cuenta? Mirá, que ha sido muy sencillo. Yo le doy siempre el mismo ejemplo porque es el más fácil. ¿Sí? Allá en el versículo 41, creo, de Lucas 1, dice que cuando estaba charlando María con Santa Isabel, Santa Isabel que le dice, ¿cómo que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Qué le está diciendo? ¿Cómo que la madre, o sea, María, de mi Señor, ¿quién es el Señor? Jesús, venga a mí? Ya está diciendo que María es madre de Dios. Mira qué sencillo. Y el protestantismo dice, no, María no es madre de Dios. Entonces es muy fácil saber, muy fácil discernir dónde el Espíritu Santo habla y dónde el Espíritu Santo no habla.
Porque un segundito antes que eso dice que María, llena del Espíritu Santo, exclama en alta voz: bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? O sea, una persona que está llena del Espíritu Santo puede reconocer al Señor y a la madre del Señor cuando está embarazada. ¿Me entienden con la historia? Entonces el Espíritu Santo no puede hablar de maneras diferentes, siempre habla de una sola manera. Nosotros sí podemos decir una cosa hoy y mañana la podemos cambiar. Somos seres humanos. Pero el Espíritu Santo no, porque es Dios. Entonces, muy importante esto, lo que dice Juan Pablo VI, que el teólogo no puede incorporar pensamientos propios, personales, porque eso no viene de Dios. Y lo que viene de Dios, el depósito de la fe revelada, que lo tiene ¿quién? El magisterio. Por eso que todo lo que un teólogo, pueda aportar, enriquecer espiritualmente a la iglesia, tiene que estar siempre acorde a ¿qué? Al pensamiento de la iglesia sobre el tema que se está tratando, en este caso un dogma de fe o lo que fuera. ¿Me entienden? No hay ningún iluminado que pueda venir hoy, por más conocimiento que tenga, a querer imponer, cambiar una cosa a otra porque no es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo, porque no puede ir en contra de lo que el Espíritu Santo le revela a la iglesia. Miren, por eso dice, escuchen, el sínodo de obispos, miren de qué año, recién leí esto, año 66, ¿sí? Miren, dice, esperen que no me quiero comer, acá está. Dice, los teólogos deben investigar el dato revelado para iluminar los artículos de la fe, pero sus aportaciones quedan sujetas a la enseñanza del magisterio auténtico. Su preocupación, la de los teólogos, ha de ser proponer la verdad universal creída en la Iglesia bajo la guía del magisterio más que sus ideas personales. Escuchen, al magisterio de la Iglesia hay que obedecerle, no solo cuando se trata de verdades de fe, sino también cuando se refiere a opiniones que pueden desorientar al pueblo de Dios. Pues también en estos casos está protegido por la autoridad recibida de Dios. Cosa que el teólogo, escuchen, que el teólogo como tal no tiene. Por mucha ciencia que tenga. Esto es lo que vio Pablo VI en el año 1966 en un sínodo en el Vaticano II. Escuchen. Por eso dice el sínodo de los obispos de 1967, un año después, miren lo que dice: no le corresponde a los teólogos la función de enseñar auténticamente. Entonces, bueno, es teólogo, entonces teórico hay que escucharlo. Lo mismo que decimos los católicos cuando viene un protestante con la Biblia. Vino con la Biblia, que sabe mucho Biblia, hay que escucharlo. No, pará. Acá lo importante es si conoce mucho, si no conoce mucho, si tiene la Biblia o no tiene la Biblia. Lo importante es que venga con ¿qué? Con la doctrina de Cristo. La segunda carta de Juan, que tiene un solo capítulo, versículo 9, dice que hay que cuidarse de aquellos que vienen con una doctrina diferente a la que habéis recibido, porque eso no tienen a Cristo. Y dice que no lo saludes ni lo recibas, no a él, a la doctrina. Si lo querés alimentar, lo querés darle de dormir, si le querés cocinar un asado, hacelo, pero no le recibas que la doctrina. A no ser que estés preparado y le puedas mostrar a él cuál es la doctrina verdadera de Cristo para que se convierta. Si no, mejor ni escuchar. Miren, dice la conferencia, miren, esto es importante porque siguen en el mismo tema y a mí me interesa muchísimo este tema porque hoy el pueblo católico está equivocado con estas cosas. Por eso que hay tanta... Bueno, hoy con Carlos estamos haciendo una diplomatura y eso. Ustedes no saben la cantidad de gente que está buscando así diplomatura, y hay cada diplomatura que es tremendo. Cuando buscas el currículo de los profesores y eso, Dios te salve. Dios te salve. Es terrible, terrible. Y pasa en los seminarios también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso que me he detenido bastante en esto, porque ya Juan Pablo VI ya venía hablando con esta historia. Y miren lo que va a decir. La Conferencia Episcopal Española ha hecho una llamada a la responsabilidad de los teólogos para que acaten, escuchen, para que acaten los planteamientos de la encíclica Veritatis Splendor sobre las cuestiones fundamentales de la moral y su enseñanza.
¿Por qué? Porque están enseñando cosas que no tienen nada que ver con la moral y la enseñanza de la iglesia. Fíjense lo que está pasando hoy en el sínodo de Alemania. Fíjense hoy los temas que se van a desarrollar en el sínodo ahora que arranca el 4 de octubre. Dios me libre. Hasta la poligamia. Hasta la poligamia se va a hablar. O sea que el pueblo católico está preocupado por aquellos que tienen dos mujeres. Pobrecitos. Hay que incorporar. ¿Me entienden la locura? ¿Me entienden? Esto es tremendo. Es tremendo. Entonces, fíjense lo que dice en el documento titulado Nota sobre la enseñanza de la moral, alude a los teólogos que disienten públicamente de la enseñanza del magisterio. Es necesario evitar esta actitud que, escuchen, miren lo que dice, que empobrece y esteriliza el trabajo teológico y lo vuelve contraproducente para la misión evangelizadora de la iglesia, porque al último no sabe qué está bien y qué está mal. Los que ejercitan el magisterio de la iglesia, escuchen, porque esto es central, esto es central. Miren lo que voy a decir ahora. Esto lo define al último Lumen Gentium 25, que es lo que yo quiero que ustedes lo tengan acá. Lumen Gentium 25. Eso es, ¿cómo se llama? Eso es parte del magisterio de la iglesia y nosotros lo tenemos que creer. ¿Vamos a creer algo? Si no me quieren creer en todo lo que hablé antes, no me importa. Pero esto sí, escuchen. Lumen Gentium 25. Dice, los que ejercitan el magisterio de la iglesia son exclusivamente el Papa y los obispos, porque a ellos solamente ha confiado Jesucristo la potestad de enseñar. ¿Se dan cuenta qué importante que es eso? Fuera de los legítimos sucesores de los apóstoles, que son el Papa y los obispos, no hay otros maestros de derecho divino en la iglesia de Cristo. Palabra del magisterio. ¿Me entienden cómo es esta historia? Y si así el Papa en un momento se equivocara y cometería una herejía, la iglesia misma se encarga de corregir, sin ningún tipo de problema. Porque ha pasado y muchas veces, ¿sí? Pero la iglesia misma se encarga de corregir eso. Pero nosotros esto lo tenemos que tener muy claro. El otro día, en una reunión, hoy estamos todos muy sensibles, hoy en el mundo de hoy, donde todo es relativo, donde está todo secularizado, donde está todo descristianizado, una cosa así. Hoy es muy difícil, la palabra obligación es tremenda, o sea, estoy obligado. ¿Quién me manda? O sea, somos todos tan autosuficientes y somos todos tan orgullosos y nos creemos que no necesitamos a Dios, ¿cómo que Dios me va a mandar? ¿Cómo es eso? ¿Quién me lo puede explicar? Entonces la otra pregunta y la última, para terminar, es esta, que se me ocurrió después de esto que me pasó y lo he escuchado 1000 veces. ¿Los fieles podemos creer o no creer un dogma? No, porque yo creo lo que quiero. O sea, yo me adhiero a lo que me gusta. Eso me parece que no es correcto, entonces yo no lo creo. Bueno, es un gran problema. Es un gran problema. Porque la fe es una, como la verdad es una. Te adherís a la fe, te adherís a la verdad o no te adherís a la verdad. Y escuchen, esto lo anoté así y se lo quiero leer porque para mí es importante que quede clarísimo, que los católicos no podemos no creer en un dogma. No podemos creer en un dogma. Tenemos que creer en lo que la iglesia nos propone creer. Sí o sí, no hay forma. Miren, un católico tiene que aceptar todos los dogmas de fe revelados por Dios. No puede rechazar ni uno. O se es católico del todo o se deja de ser católico. No se puede ser casi católico. Esto es sencillo. Miren, hago una cosa. Cuando vos sos una persona competitiva, yo jugué mucho tiempo pelota palete, siempre fui recontra competitivo. Y el que compite sabe bien que vos no podés decir, llegaste a un torneo, llegaste a la final y decís, che, ¿cómo te fue? ¡Ay, casi salgo primero! No, perdiste la final, saliste segundo, porque hay un solo primero, no hay dos. Entonces, no se puede ser católico o casi católico, porque yo soy casi católico porque tomo lo que a mí me gusta del catolicismo y lo que no me gusta no lo tomo. No.
¿Sos católico o no sos católico? ¿Tomás todo o dejás todo? Esto es así. Dice, esta aceptación al magisterio de la Iglesia es exigida también, escuchen, a los sacerdotes y a los teólogos, quienes instituyen a otros en la fe. Tienen que enseñar el mensaje auténtico de la Iglesia. Para eso está el magisterio. Eso es lo bellísimo que tiene la Iglesia, el magisterio. No como el protestantismo, que cada cual puede interpretar la Escritura como quiere. Entonces vos tenés hoy 120.000 sectas, iglesias de todo tipo. ¿Por qué? Porque cada uno que cree que interpretó la Biblia en forma correcta se pone una iglesia. Es una gran locura, porque Cristo tiene una sola iglesia. Y para que Cristo tenga una sola iglesia, ¿qué hizo inteligentemente? ¿Qué dijo? Che, cada uno interpreta lo que quiere. No, muchachos, no. La verdad yo la dejo aquí, a la iglesia. A la iglesia. Los apóstoles, los obispos. Y a esos tienen que creer por siempre. Porque cuando se deje de creer en eso, aparece lo que aparece hoy, que se fue Lutero de la iglesia, y a partir de ahí se generó un cisma que no para más. No para más. A los 7, 8 años que Lutero se había ido de la iglesia, ya había 3 o 4 iglesias diferentes. Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Se multiplican como abejas. Impresionante. Así cierran y cierran y cierran. ¿Por qué no está Cristo? Ahí está el Espíritu Santo, no existe. Porque el que genera la división siempre es el famoso diablo. Diablo, 2 partes. Hablo partes. Entonces, fíjense lo que va a decir acá, y es un derecho nuestro. Porque dice que esto llega a quién. La aceptación del magisterio tiene que llegar a quién. A los teólogos y también a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos derecho a ¿qué? A recibir la fe. La fe que Cristo les pasó a los apóstoles. Nosotros tenemos ese derecho por ser hijos de Dios, bautizados en la iglesia. Cuando nosotros nos bautizamos en la iglesia, le pedimos a la iglesia la fe. La iglesia nos da la fe. ¿Y qué nos da esa fe? La vida eterna. Siempre y cuando recibamos la fe que Dios quiere que nosotros recibamos. Por eso que es un derecho. Es un derecho de nosotros, ¿sí? Recibir la fe que Dios le pasó a los apóstoles. Y a través de la sucesión apostólica debe llegarnos a nosotros. Pero hoy, como está todo tan complicado, nosotros también tenemos la obligación, porque nosotros estamos confirmados. Estamos confirmados. Y el que está confirmado, y si no lo puede leer en el numeral 1285 del Catecismo, nosotros estamos obligados a extender la fe con palabras y con obras. Y si no nos las transmiten bien, estamos obligados a buscar los medios, que hoy sobran los medios, para poder formarte como corresponde. ¿Para qué? Para poder transmitir a otros la fe. ¿Cuál fe? La fe de Cristo, la doctrina de Cristo, no otra. Y esto es muy importante porque, para ir terminando, dice, quien desobedece a la jerarquía eclesiástica desobedece al mismo Jesucristo. Y ese es el tema. Y acá va a nombrar 2 cositas que son importantes, y que para mí es una palabra importante, esta, allá la de Lucas 10:16, porque a veces tenemos miedo de predicar la palabra, de llevar la palabra a los hermanos, y es un gran error, porque hay veces que nosotros tenemos que salirnos de la lógica, que somos nosotros los que convertimos, que somos nosotros los que podemos convertir a alguien, etcétera, etcétera. No, porque la palabra dice, el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Por eso que esto es importante lo que dice. Dice acá que el que desobedece a la jerarquía de la iglesia desobedece a Jesucristo. Entonces, cuando vos vas a predicar la palabra de Dios y te rechazan, no te rechazan a vos. Porque si no sería sencillo, va y busca a otro hermano, che, venía a predicar vos acá porque me rechazaron a mí. No, lo rechazan a Cristo. Pero cuando te escuchan, tampoco te escuchan a vos. Escuchan a Cristo. Eso es central. ¿Por qué? Porque si no nos desmoralizamos y nos creemos que no podemos llevar la palabra de Dios. Vos podés llevar la palabra de Dios como sea, en tus formas, como sea. Y es tu obligación. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y toda criatura no significa a la viejita al lado que te va a hacer mate y te va a convidar con galletitas. No, a toda criatura, a toda criatura. No, pero hay un testigo de Jehová, ahí. No, pero ahí hay un mormón, ahí. No, pero pasemos esta casa porque en esta casa son todos pentecostales. No, ahí tenés que ir a predicar la palabra del Señor. Y el Señor te acompaña.
Por eso que te dice, a quien a vos te rechaza, a mí me rechaza. El que usted escucha, a mí me escucha. Y el que a usted, y el que no me escucha, no solamente no me escucha a mí, sino que no me escucha a mí ni al que me envió. Punto. Y esa es la realidad. Y nosotros tenemos que estar muy sólidos, porque nosotros podemos saber muchas cosas. Sí, a mí me gusta estudiar, etcétera. Pero hay una cosa que tenemos que saber, y tenemos que saberlo argumentar, y es el centro de todo lo que estamos hablando, que es la fe de la iglesia. Es nuestra fe, y nuestra fe es el credo. Mínimamente, porque hay muchas cuestiones de fe, hay muchas, ¿sí? Pero mínimamente tendríamos que conocer a la perfección cuáles son esas cuestiones que integran el credo de quién, de los apóstoles. Así que bueno, es un pendiente para cuando ustedes se pongan a hurguetear un poquito, ¿eh? El hecho de saber ¿y por qué Dios es Dios? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? Y es maravilloso. Bueno, muchas cosas las hemos ido viendo. Y en esta realidad de desconocer los dogmas de la iglesia está hoy la misma iglesia. A mí un sacerdote me dijo que lo que yo hago atraso 900 años, imagínense. Si la doctrina de Cristo, tal cual como es, atrasa 900 años la iglesia, estamos en serios problemas. Queremos todas las novedades. En la carta a Timoteo, capítulo 4 en adelante, habla muy claro de ojo con aquello que trae novedades. La iglesia no tiene novedades. Hace 2000 años que la iglesia no tiene novedades. Para nada. La doctrina es siempre la misma y así tendrá que seguir por siempre. Así que bueno, espero que les haya sido de provecho. Después les voy a mandar la documentación para que puedan seguir hurgueteando un poquito. Que eso le hace bien a todos los católicos. Así que le damos gracias al Señor que nos haya permitido compartir este tiempo. También, bueno, que sea de provecho para aquellos que vayan a escuchar también este video. Animarlos a que, si no se suscribieron al canal de Apologética San José, lo hagan, den una mano y bueno, y para el que escuche esto, ustedes saben bien que esto es una forma de evangelizar, aunque me vean a mí acá, no es la que más me gusta, a mí me gusta andar y charlar y bueno, pero bueno, hoy los tiempos te llevan a estas cuestiones de que tenés que participar en Zoom de acá, en Zoom de allá, y bueno, es lo que toca y hay que adaptarse a lo que por ahí no le gusta a uno tanto, pero es lo que hay. Así que bueno, animarlos a que compartan estos videos, que animen a la gente a interesarse de estas cosas de Dios. Así que bueno, nos estaremos viendo el jueves próximo a la misma hora con un tema tremendo que hoy prácticamente la iglesia es como que lo han sacado de juego, pero no. Como dice un sacerdote que me gusta mucho a mí, dice, han enfriado el infierno. No. El infierno no está frío, les puedo asegurar que debe estar más caliente que nunca. Así que bueno, vamos a ver este dogma de fe que es el infierno el próximo jueves. Así que lo despido. Nos estamos viendo. Chao, chao.